¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega más, ya no sé cuántas vamos, del programa. Aquí transmitiendo en vivo desde Guayaquil Energía, Cuarto Congreso Iberoamericano de Derecho a la Energía. Hemos venido aquí a buscar a los protagonistas del sector para conversar sobre tantos temas que creo que están vigentes y que creo que hay que toparlos, se dejen o no los temas. Nos acompaña Ricardo Bando, él es gerente país de Lowell, una de las mineras canadienses que operan en nuestro país. Y yo quería empezar por la siguiente pregunta. El modelo Warintza. Eso es como lo que ustedes siempre están sacando pecho, ¿no? Y se hacen los ricos. Es el modelo Warintza. Ay, ¿qué es el modelo Warintza? Sí, dame un resumen para que la gente que no conoce sepa de lo que estamos hablando. Bueno, primero, gracias por el espacio, gracias, Quique, por la entrevista, por la introducción. Y creo que tu pregunta es coyuntural respecto a lo que estamos viviendo hoy acá en Guayaquil. Estamos en un Congreso Iberoamericano de Energía y de Derecho en Energía, y ha existido una agenda importante durante estos días. Y el modelo Warintza es eso, el modelo Warintza es transparencia, es presentarse en cada uno de los espacios con nuestro mensaje claro, con nuestro mensaje oportuno, con información transparente. El día de ayer, mira, estuvimos en una de las importantes universidades de acá, de la provincia del Guayas, en Ecotec, donde tuvimos la oportunidad de elevar el debate de un tema que parecería que es controvertido, como el desarrollo de minería industrial a gran escala en el país. Y es parte de lo que somos, es parte de nuestra filosofía corporativa, ser transparentes, informar de manera oportuna, hacerlo con diferentes actores y stakeholders vinculados no solo a la minería, sino a la academia, a stakeholders del ámbito de lo productivo, de lo social, etcétera. Y en definitiva, y como resumen respecto a tu pregunta, somos un modelo de minería participativa, transparente, de buena fe. Jamás hacemos las cosas de espaldas a las comunidades, siempre de la mano a las autoridades de los centros Shuar, Warintza y Yavi, donde está nuestro proyecto, respetando sus principios y organización, sus principios de autoridad, respetando las decisiones que toman las bases indígenas en los dos centros. Y ese es el modelo garantizado y legitimado por la voluntad de dos centros Shuar indígenas ubicados en el corazón de la cordillera del Cóndor, en la provincia de Morona, Santiago. Yo quiero preguntar algo que en el camino voy a ir pensando cómo lo pregunto, pero más o menos va así. ¿Cómo es gestionar un proyecto de minería a gran escala o a mediana escala? No sé, lo de las escalas me estoy inventando ahorita, pero un proyecto respetablemente grande, de origen canadiense, obviamente con un equipo ecuatoriano de gente, pero además que se mete y de alguna manera invade, digámoslo, entre comillas, en el buen sentido, la vida de una comunidad completamente ajena a lo que es la nuestra, ¿no? Nuestra vida occidental y de ciudades, de edificios, como es la de los pueblos y nacionalidades. ¿Cómo es gestionar esa vaina? O sea, debe ser hasta en algún punto un poquito peligroso y te has de dormir con miedo. ¿Puedes dormir? De que puedo dormir, sí, y lo de las escalas, no te preocupes, que no son como las escalas de los vuelos o cuando tomas un vuelo y sales y tienes que hacer escalas de horas. Lo de la escala significa que, por ejemplo, en nuestro caso, hemos identificado un yacimiento importante para la empresa, importante para las comunidades, pero sobre todo importante para el Estado ecuatoriano, porque la riqueza natural no renovable le pertenece, el control, la administración, la gestión del mismo le pertenece al Estado de manera soberana, porque son de interés nacional. Y en este caso los proyectos de gran escala es porque su nivel de impacto positivo respecto a la economía local, respecto al desarrollo comunitario, respecto al gran contenido y capital local que puede generar una industria a gran escala como la minería es significante para el interés nacional. Eso respecto a la escala. Y respecto a tu pregunta, y obvio que puedo dormir a pesar de que nuestro trabajo tiene jornadas y una agenda extenuante, sobre todo por la dinámica y el entendimiento y el equilibrio que debe haber respecto a los tiempos. ¿Una vez no te quemaron un campamento? Sí, tuvimos un inconveniente. Cuenta esa anécdota. Tuvimos un inconveniente, pero y voy a llegar a eso en el sentido de que lo importante respecto a tu pregunta es encontrar el equilibrio. ¿Y cómo encuentras el equilibrio? Entendiendo que debes respetar, garantizar y convivir con un entorno, con un campo social étnico indígena en este caso, que tiene derechos propios.
y esos derechos tienen que ser respetados. Y uno de esos derechos, por ejemplo, es respetar los procesos de decisión y de autoridad que ellos tienen hacia adentro, con sus bases comunitarias. Son las bases comunitarias las que nos han abierto las puertas de su casa, de su patrimonio, su aldea común, y somos parte hoy nosotros de ese ejercicio, de esa convivencia cotidiana. Entonces, tu pregunta es importantísima porque creemos nosotros, sin que nos pretendamos ser la llave o la receta perfecta, creemos que el kit de todo está en encontrar el equilibrio y en la convivencia. Creemos que es posible convivir, coexistir con procesos de industrialización en zonas con altísima riqueza en biodiversidad y sobre todo con una riqueza enorme étnico-cultural como tienen los pueblos indígenas y con territorio ancestral propio, como es el caso de Guarinziyabi. Y mira, tuvimos, como tú bien lo dices, durante el contexto, la coyuntura del paro nacional, tuvimos un incidente en uno de nuestros 12 campamentos, tuvimos un incidente por gente externa, aislada y ajena a las comunidades, que aprovecharon una suerte de conflictividad y tensión nacional, porque este hecho fue en medio de las paralizaciones nacionales de octubre, de julio, ¿no? De junio. Porque las de octubre fueron las del 2019. Al ser, digamos, estos proyectos como apartados, ¿cómo manejas? Porque digo, no tienes un PC o... Por supuesto. No sé si el 911 se demore mucho. Y ¿cómo manejas? Mira, ¿cómo lo manejamos? Porque felizmente, y al menos eso sucede en el modelo Guarince, nuestro proyecto, la seguridad de nuestro proyecto no radica en la fuerza pública, que hasta cierto punto y constitucionalmente se concibe como legítima, correcto. Pero nuestro proyecto no radica o no se garantiza en términos de seguridad en la fuerza, sino en la convicción y el consentimiento que hemos obtenido del proceso de diálogo que lo hemos trabajado en conjunto con los dos centros. Respuesta sencilla: la seguridad nos las da los procesos de consulta, diálogo y participación que tenemos. La seguridad que tiene este proceso radica en la legitimidad y el consentimiento que hemos obtenido de los dos centros de estar y trabajar en su territorio, que es un territorio ancestral legalmente reconocido por el Estado ecuatoriano. Verás, mi siguiente pregunta la traigo de la entrevista anterior. Ya llevo haciendo esto toda la mañana, esto de jalarme una preguntita de otro entrevistado para preguntarle al siguiente. ¿Por qué? Pregunita. ¿Te facilita el camello? No, más que todo, siento que es completamente apropiado y, digamos, alusivo a la siguiente entrevista. ¿Por qué? Porque verás, el Stevie dice que hay un problema gigante que deberíamos estar hablando más que todo de eso y que todos los demás problemitas chiquitos pueden esperar un momento. Y él señala que el tema de la industria extractivista, sobre todo la minería, en este momento su drama debería ser, él dice debería porque él dice que no es, dice que debería ser el hecho de que las regalías no se estén repartiendo como debe ser, el hecho de que llegan al Estado pero no a las comunidades, en los porcentajes que está en la ley. Él dice que no hay que cambiar ninguna ley, no hay que inventarse ningún... No, la normativa y todo está escrito, pero no lo respetamos, sobre todo a nivel gobierno. Entonces quería saber si ese es un tema del que al menos ustedes están hablando o el Steve está loco. A ver, hasta cierto punto sí, sin embargo yo creo que la dinámica o la ecuación no debe radicar únicamente en la redistribución justa de las ganancias económicas que este tipo de industrias generan. También se deben hablar de la rentabilidad, por ejemplo, para la industria privada, la rentabilidad para los procesos de industrialización, que significa el garantizar derechos. La rentabilidad que está por detrás de tener una filosofía corporativa que respeta no solo los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas, sino también los derechos de la naturaleza. Entonces, yo creo que el debate y la discusión es diversa. No solo debe radicarse en
eventualmente esa ineficiencia histórica que ha habido de que los recursos que generan la extracción petrolera, los recursos que generan, recursos económicos que genera la extracción y la actividad minera, hidroeléctrica, de recursos estratégicos sobre todo, no están llegando a las comunidades, que los beneficios y las ganancias efectivamente en algunos casos no llegan a las comunidades locales y no existe un proceso para satisfacer necesidades básicas estructurales e históricamente presentes en los pueblos rurales e indígenas, sino también que esa discusión tiene que tener de la mano la rentabilidad que genera a la inversión, la certeza que genera a la inversión privada que somos capaces de atraer, y en este caso nuestra empresa que cree en el país, esa rentabilidad respecto a garantizar y convivir con derechos colectivos, con derechos indígenas, garantizar sus procesos internos de toma de decisiones, garantizar sus costumbres, tradiciones y coadyuvar sobre todo a vivir en un ambiente sano y equilibrado como el que tiene la Cordillera del Cóndor en nuestro caso. Entonces la respuesta va por ahí. Yo creo que no solo es un tema económico de recursos, sino es un tema de igual manera de hablar de los derechos y asumir esa garantía de derechos y ese ejercicio de derechos como propios, ¿no? Pero ¿tú crees que si todas las empresas respetaran esos porcentajes, me refiero más al Estado, porque el Stevie me dio a entender que es el Estado el que no los administra como debería al momento de repartirlos? ¿Me explico? Correcto. Entonces, ¿tú crees que si eso pasara, si en realidad se respetara, no le favorecería un montón a la industria? Por supuesto. Yo creo que, o sea, me refiero en general, ¿no? No hablo de la empresa a la que tú representas o de X, Y proyectos, sino digo a todos. Estamos, y como tú sabes, Quique, estamos en una temporada, en una época ya preelectoral, ¿no es cierto? En el próximo año tendremos elecciones seccionales y creo que este es uno de los temas que debe discutirse y debatirse, porque eventualmente recursos producto de la actividad extractiva, petrolera, minera o en su defecto por proyectos hidroeléctricos, recursos existen. Lo que no está sucediendo, es algo que entiendo Stevie te ha planteado, es legislación, una normativa adecuada que permita que esos recursos lleguen a las comunidades del área de influencia directa. Porque ¿qué está pasando? Él dice que sí hay la normativa, pero que no se respeta. Que eventualmente los recursos se están quedando por voluntad política de algunas de las autoridades locales. Los recursos se están quedando en los cascos y centros urbanos en donde hay una lógica y un análisis más político electoral, porque eventualmente a un alcalde, no estoy juzgando y señalando a ninguno de ellos, no va a destinar recursos porque políticamente no le son rentables en comunidades donde demográficamente y en términos de votación son pequeñas o no significativas, y eventualmente ellos los recursos los están destinando para grandes e importantes obras que son legítimas y que son demandas históricas que eventualmente tienen también los cantones y centros urbanos en el área de influencia de los proyectos estratégicos. Entonces creo que es un tema que responde a voluntad política también. Está la normativa, habrá que hacerles algún ajuste, pero este es algo que responde también mucho a la coyuntura y voluntad política, ¿no? Y esta suerte de administrar los recursos económicos pensando en réditos eleccionarios y pensando en un futuro político de las autoridades locales. Yo creo que por ahí va un poco las demandas que tiene el movimiento indígena, que son legítimas también, que muchas de ellas las asumimos como nosotros, que ellos demandan de que esos recursos lleguen a las comunidades en donde están los proyectos estratégicos, por ejemplo. Bueno, sin aburrir mucho a la audiencia. Sí, esperemos que no. Porque el tema de la minería en general es aburrido, nos aburre a todos. Yo estoy sumamente aburrido de hoy grabar tantas entrevistas del mismo tema y ya estoy harto. No, pero ya estoy aprendiendo un poco. Cuéntanos de qué hablaste, porque estuviste participando de Guayaquil Energía, Cuarto Congreso Iberoamericano, bla, 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 y hablaste de algo. Sí, sí. Sácanos un par de frases, así como las más lindas que te salieron, con las que te quedarías de tu participación en la charla que diste hoy aquí en el piso 31 del Bankers. Mira, hemos tenido 2 entrevistas y voy a sacar un breve resumen de las 2. Ayer, como repito, tuve la oportunidad de dar una ponencia o conversar en un ámbito mucho más coloquial y ameno con los estudiantes de la Universidad de Cotega, acá en Guayaquil. Y yo sé que tu programa y tú tienes una llegada con los jóvenes bastante importante. Por ejemplo, el día de ayer me quedo con algo, y es el hecho de que
los estudiantes y los jóvenes que están profesionalizándose, que están sacando un título universitario, que sus familias han hecho un esfuerzo para que se preparen y que tengan el cartoncito, que entiendan que los procesos de industrialización, sobre todo en América Latina, deben ser liderados por nosotros mismos, que nosotros debemos fomentar y tener la capacidad de gestar esos procesos de industrialización, y qué mejor hacerlo con profesional, con talento, con conocimiento y sabiduría local. Y qué bueno, ayer estuvimos con los chicos de la universidad y de la Facultad de Derecho. Por ejemplo, Quique, hay muy pocos profesionales en el país en derecho que manejen derecho indígena, por ejemplo. Entonces ellos se quedaron, espero que se hayan quedado con aquella semillita y se motiven, por ejemplo, a desarrollar este tipo de especializaciones que mucho necesita la industria extractiva, pero también la planificación territorial, la garantía de derechos colectivos e indígenas. Tenemos una Amazonía que es parte del territorio nacional, Ecuador, país amazónico. Entonces creemos, por ejemplo, del día de ayer, esta suerte de decirles, miren, necesitamos abogados, pero ojalá más abogados en derecho indígena. Entonces, me quedo mucho con eso y el hecho de entender que debemos aprender a depender de nosotros mismos y que los procesos de industrialización deben estar liderados por corazón, sabiduría y mente de profesionales ecuatorianos. Y en este caso, pues que bueno, ojalá guayaquileños. Con lo de ayer. Y con lo de hoy día, mira, quizás un poco más aburrido, así como aburrido estás, un poco más seria la presentación, hablar sobre lo que significa nuestro proyecto. Y me quedo con algo que para mí es bastante simbólico, porque en los últimos meses hemos hablado mucho de la capacidad y el efecto multiplicador que tiene la minería para la economía nacional y la economía local, sobre todo. Y esa suerte de dinamización que genera en la economía, la minería, en tanto importación, exportación, empleo, etcétera, ¿no? Que son cifras que están ahí, que el gobierno nacional se ha encargado de difundirlas y que son concretas. Pero qué simbólico, Quique, que ustedes y que nosotros estemos hoy acá y que la discusión y el debate de la minería industrial se lo realice no solo en Quito, sino que venga acá en Guayaquil, y tiene una importancia simbólica relevante, porque este es un pueblo, es una ciudad que históricamente ha estado vinculada por su condición portuaria, vinculada a procesos de exportación, a procesos de industrialización en épocas importantes para la nación, como la época del cacao, banano, camarón. Siempre ha estado vinculada a estas actividades de exportación, comercio, y eso es la minería. Y la minería es de eso, y me quedo, porque para mí es bastante simbólico el hecho de que ahora estemos acá en una ciudad y cuyo pueblo nos puede asesorar y nos puede ayudar a que la minería a gran escala, la minería industrial, cumpla con adecuados procesos de exportación, comercialización, y que asumamos y que heredemos también de ellos esa vocación industrial que siempre ha tenido este pueblo guayaquileño. Así que me quedo mucho con eso también, y agradecidos por la invitación que hemos tenido acá al seminario, y a ustedes del programa, como no, pues, y que estos temas se analicen de esta manera, pues siempre bienvenidos a las órdenes. Bueno, espero que no se hayan aburrido tanto como yo. No, no es cierto. No, gracias a Ricardo Bando. Él es gerente país de Lowell. Sí, subsidiaria de Solaris. Subsidiaria de Solaris, exacto, de Canadá. Pero él es gerente país. Cuando dice país se refiere a Ecuador. Exacto. Creo. Correcto. Bueno, cerramos esta nueva entrega del programa desde acá, desde Guayaquil. Ya con hambre. Sí, por Dios. Espero que hayan aprendido algo nuevo de las entrevistas de hoy y de esta entrevista en particular, porque yo no tenía ni idea de nada de esto. Mundo Minero, revista digital.